35. Gulport, oficina del sheriff. A la mañana siguiente vinieron a buscarme un grupo de guardias verdes y de milicianos de Greeny. Era demasiada escolta para un único preso, pero no parecían querer llevarse ninguna sorpresa de última hora. Me hicieron asomar las manos por entre las rejas para esposarme y a continuación me sacaron de la celda, con 3 hombres delante y otros 3 detrás. En vez de salir por la puerta principal de la comisaría, me evacuaron del edificio por una puerta lateral que en otra época debía de utilizarse para sacar la basura. Allí me esperaba una furgoneta municipal con el estúpido rótulo de Servicios Municipales Gulport, la ciudad que mira al mar con alegría. Escrito eso en los costados. Estábamos en un callejón, así que no había testigos incómodos o manifestantes furiosos que quisieran lanzarme piedras. Casi lo agradecí. El trayecto en furgoneta fue breve. Nada más subir, me pusieron un saco de tela en la cabeza para que no pudiese ver nada. Aquel saco debía de haber tenido cebollas en algún momento porque su olor era mareante. Tuve que hacer esfuerzos sobrehumanos para no vomitar durante el trayecto, pero no porque temiese ensuciar el estado del suelo del furgón, que no estaba precisamente limpio, sino porque vomitar podía costarme la vida. Necesitaba retener dentro de mi cuerpo tanto líquido como fuese posible, pero sobre todo no podía permitirme perder ni una sola gota de Cladoxpan. La noche anterior lo había probado por primera vez, en cuanto Graves se hubo marchado y conseguí que mi grado de ira bajase un par de peldaños. El líquido tenía un aspecto bastante repulsivo y su olor no era nada del otro mundo. Realmente recordaba algo entre la leche estropeada y un zumo de frutas que ya lleva tiempo exprimido, con ese toque ácido que hace arrugar la nariz. Sin embargo, su sabor era una cosa totalmente distinta. Cuando le di un sorbo, la primera impresión fue absolutamente maravillosa. Aunque el líquido estaba a temperatura ambiente, sentí una sensación refrescante, como si estuviese bebiendo una jarra de agua helada. Aquel líquido parecía abrir todos los poros de mi piel, haciendo que respirasen de nuevo. Al mismo tiempo, la sensación de calor que sentía disminuyó y los temblores que sacudían mis manos cesaron de inmediato. No tenía ningún espejo a mano, aunque apostaría lo que me quedaba de Cladoxpan a que las pequeñas venas reventadas sobre mi piel habían desaparecido como por arte de magia. Tuve que hacer gala de toda mi fuerza de voluntad para parar de beber. El sabor era dulzón y cremoso y hasta la última célula de mi cuerpo clamaba para que siguiese bebiendo indefinidamente. Estoy seguro de que si hubiese tenido un barril a mi disposición, habría bebido hasta que no cupiese ni una sola gota más en mi estómago, y entonces habría vomitado para seguir bebiendo. Hasta ese punto era adictivo aquel maldito brebaje. Sin embargo, después de haberlo bebido, me sentía físicamente exultante. Mejor que en mucho tiempo, era como si me hubiesen chutado una docena de anfetaminas en vena. Estaba pletórico, electrizado y con ganas de moverme. Comprendí que aquel efecto era muy beneficioso cuando las tropas dilotas tenían que salir a saquear por el exterior del muro. Recordaba las historias que me había contado mi abuelo sobre la guerra y cómo repartían generosas raciones de coñac entre la tropa antes de un asalto a la trinchera contraria. Con el Cladoxpan aquello era innecesario. Me sentía como con fuerzas suficientes para retorcer el pescuezo a un bisonte. De ahí que hubiesen mandado media docena de hombres para escoltarme. Con ironía me di cuenta de que desde ese momento era un yonki, pero un yonki colocado hasta arriba. La furgoneta traqueteó cuando cruzamos por encima de algo rugoso y sospechaba que eran las vías del tren, pero no podía estar seguro. Una mano se apoyó súbitamente sobre mi cabeza y arrancó el saco de un tirón. Bizqué deslumbrado por la luz y el sonido.
debía de ofrecer un aspecto espantoso, con el pelo apelmazado, la sangre reseca sobre mi cara y un enorme costurón en la frente. «Ten cuidado, Sal», le dijo un miliciano al tipo que me había sacado la capucha. «Este cerdo tiene la cara cubierta de sangre». «No te preocupes», replicó el otro. «Llevo guantes y gafas. Vamos, amigo». El tipo me dio un empujón con la culata de su M16. «Fuera de la furgoneta». Bajé trastabillando. Estábamos en lo que en su día había sido una terminal de carga ferroviaria. A lo lejos, hacia mi izquierda, se adivinaba el edificio de la terminal de pasajeros, lo suficientemente alejada como para que ningún vecino de Gulport pudiese ver cómo la gente de Greeny sacaba la basura de su idílico paraíso. El andén estaba formado por una enorme explanada de cemento, al lado de unas grandes instalaciones de servicio. En las vías, justo delante de mí, un pequeño convoy de media docena de vagones esperaba, con una reluciente locomotora de Amtrak en la cabeza. En la parte delantera llevaba acoplada una especie de enorme pala invertida de unos 2 metros de largo, semejante a la que solían usar los trenes de vapor del antiguo oeste para apartar los animales muertos de las vías. Sin duda aquel trasto era muy útil para empujar a cualquier no muerto que tuviese la mala idea de atravesar su cuerpo putrefacto en el camino del convoy. La locomotora tenía los motores en marcha y un penetrante ruido a diésel resonaba en toda la explanada. Al mirar los vagones me quedé asombrado. No eran vagones de pasajeros, sino vagones de cargas con una puerta corredera, lateral, que se cerraba desde el exterior. Frente a cada una de las puertas abiertas había una rampa que conducía a su interior. Al lado de cada vagón estaban apostados un grupo de milicianos armados hasta los dientes, que reían y se pasaban botellas de whisky para hacer más llevadero el trabajo. En cada uno de los grupos, uno de los hombres sujetaba una traílla de pastores alemanes de aspecto salvaje, que ladraban de forma enloquecida. Si no fuese tan horriblemente espantoso, me daría la risa. Aquello era como una copia barata de la estación de Auschwitz, solo que sin uniformes de las SS. Me pregunté si alguno de aquellos malnacidos sería consciente del siniestro paralelismo. Supuse que no. Un enorme grupo de hilotas, compuesto principalmente por mujeres, ancianos y niños, estaba siendo embarcado en uno de los vagones en aquel momento. Los pocos hombres de edad madura que iban mezclados entre ellos ofrecían un aspecto tan lamentable como el mío, cubiertos de sangre, heridas y golpes. Los guardias tenían la precaución de mantenerse lo más alejados posibles y utilizaban a los perros para azuzar a los rezagados, como un pastor con sus ovejas. El conjunto era deprimente. Los vagones de la cabeza del convoy ya estaban llenos y habían cerrado las puertas. Desde dentro se oía el gemido ahogado de una multitud comprimida en un espacio demasiado pequeño, tratando de conseguir un poco de aire fresco. Los vagones, que tenían ventanucos, mostraban una colección completa de rostros anhelantes, que se asomaban por turnos para conseguir una bocanada de aire limpio. Aterrado, comprobé que otros vagones ni siquiera tenían aquella mínima comodidad. Eran como enormes féretros con ruedas. Comprendí que aquel viaje iba a ser un auténtico infierno. «Vamos, amigo». El miliciano de antes volvió a empujarme por la espalda. «Únete a ese grupo». Miré a mi alrededor desorientado, pero no podía hacer otra cosa. Un ario se acercó y me quitó las esposas. Antes de que me diese cuenta de lo que pasaba, me habían unido a una multitud de personas llorosas y asustadas que se agolpaban en la puerta de un vagón. «Un momento», una voz conocida resonó de golpe por encima de nuestras cabezas. «Acércame a ese prisionero». Los guardias, de mala gana, me sacaron del grupo. Querían acabar cuanto antes y aquel retraso los estaba poniendo de un humor de perros. Flanqueado por los 2 cañones de rifle de asalto, salí obedientemente del grupo hasta encontrarme de pie frente al oficial Strangar. El apuesto marino
Parecía estar totalmente fuera de lugar en aquella explanada castigada por el sol. Vestía su impecable uniforme azul naval y su rostro permanecía impenetrable, sin dejar traslucir la más mínima emoción. En aquel momento no recordaba en absoluto al sonriente oficial que nos había rescatado en medio del océano, hacía ya 1.000.000 de años. Como oficial ejecutivo de las milicias cristianas de Gullport, estoy obligado a entregarle una copia de su sentencia de extradición. Las normas así lo requieren. Stragan me tendió un par de folios grapados, totalmente embarado. No era necesario que se molestase, respondí sarcástico. No contaba con volver a verle. El reverendo en persona me ha encomendado este servicio, dado que fui yo quien le introdujo dentro de nuestra sociedad. Ha considerado oportuno que sea yo quien le despida de ella. No hacía falta. Señalé con el mentón los papeles que me tendía. Y con respecto a esa sentencia, les invito a usted y al reverendo a que se la metan por su piadoso y blanco culo. No la quiero. He de insistir. La voz de Stragan sonó un tanto forzada mientras volvía a tenderme los papeles. De repente vi un brillo extraño en sus ojos. Trataba de decirme algo, pero no sabía qué era. Instintivamente agarré la sentencia sin despegar los ojos de la cara del sueco, pero su expresión volvía a ser pétrea. «Tengo algo más que darle». Un ayudante le tendió una cesta de mimbre con un pasador en su tapa. Al mover la cesta, algo dentro de ella se movió y lanzó un débil maullido. «Lúculo». Prácticamente arranqué la cesta de las manos de Stragan. Abrí la tapa y suspiré aliviado. En el fondo de la cesta, hecho un ovillo sobre una manta sucia, estaba mi pequeño amigo, con el muñón de su rabo envuelto en un trozo de gasa estéril. Mi gato no tenía muy buena pinta, con su lustroso pelaje manchado de sangre. Sin embargo, al verme, su cara se iluminó. «Estaba abandonado en la comisaría», dijo Stragan como explicándose. Consideré que era mi obligación traérselo. De repente, como si se hubiese avergonzado de decir aquello o como si pensase que había hablado de más, el sueco se puso rígido. De un taconazo me saludó marcialmente y se despidió. Los guardias volvieron a empujarme entre la multitud que embarcaba en un vagón. Afortunadamente pude comprobar que el que nos había asignado contaba con un par de ventanucos al lado. Por lo menos no moriríamos asfixiados. O al menos no todos nosotros. En aquel coche cabían como mucho 50 personas de pie y los guardias estaban tratando de meter al menos al triple de gente en su interior. «No cabemos aquí dentro», gritó alguien al otro lado del grupo. «No cabemos». Los guardias no hicieron el menor caso y continuaron azuzándonos hasta que consiguieron que todos entrásemos dentro del vagón. Cuando finalmente lo consiguieron, cerraron la puerta con un ruido sordo y echaron el candado por el otro lado. Al principio no pude ver nada, debido al contraste entre la claridad del exterior y la relativa oscuridad del interior del vagón. Tan solo oía un concierto de toses, quejidos y conversaciones en voz baja a mi alrededor. Poco a poco mi vista fue acostumbrándose a la penumbra y cuando pude ver lo que me rodeaba me quedé conmocionado. Éramos unas 150 personas comprimidas en un pequeño espacio en el que no había hueco ni tan siquiera para poder sentarse. Permanecimos de pie, hombro con hombro, apretados como una multitud a la salida de un concierto. Las personas más bajas, sobre todo los niños, comenzaban a dar muestras de tener problemas para respirar y la temperatura del vagón empezaba a subir de forma lenta, pero constante, debido al calor que desprendíamos. Sin embargo, ese era el menor de nuestros problemas. En el círculo más cercano de donde yo me encontraba, ya podía distinguir al menos a media docena de personas que sudaban profusamente, se rascaban de forma convulsiva o tenían temblores. Un anciano, apoyado en una pared, tiritaba violentamente y ya mostraba un preocupante mapa de venas reventadas irradiando desde su nariz. Horrorizado, fui consciente de que todas o casi todas las personas de aquel vagón, de todos los vagones sin duda, estaban infectadas del
SJ. En pocas horas aquella cabina sería una ventana abierta al infierno. No podía imaginarme nada peor. Un espacio cerrado con casi 200 personas hacinadas y convirtiéndose en no muertos. ¿Qué pasaría cuando se completasen las primeras transformaciones? No teníamos a dónde huir. Era una trampa mortal de la que ninguno saldría vivo. Súbitamente, con una sacudida que casi nos arrojó a todos al suelo, el vagón comenzó a moverse, a medida que la locomotora iba arrastrando su carga maldita rumbo a ninguna parte. Supuse que el destino era lo de menos, ya que cuando llegásemos allí, todos seríamos unos monstruos sin conciencia. Podía leer en todos los rostros al mismo temor que me atormentaba. Cada uno veía que su vecino a un potencial asesino, incluso en el caso de familias completas de padres e hijos. El afable jamaicano de rastas, la guapa chicana que acunaba a su bebé de pocos meses mientras le cantaba una canción de cuna. En pocas horas se convertirían en algo muchísimo peor que los guardias verdes que nos habían metido a la fuerza en aquella ratonera. Era horrible. Algunas personas sacaron de entre sus ropas los más singulares recipientes llenos de Cladoxpan. Los afortunados tenían botellas de más de 3 litros, mientras que los menos previsores tan solo poseían una cantidad ridícula. O lo que era peor, nada de nada. Todo dependía de lo que llevasen encima en el momento de su detención. Lo más razonable habría sido reunir todo aquel preciado líquido y racionarlo equitativamente entre la multitud, pero aquello no iba a suceder. Cada uno sujetaba su frasco con la mirada hosca y defensiva de un perro sujetando un hueso, y al fondo ya se oían los primeros gritos, empujones y amenazas. Sospechaba que antes de que acabase aquel viaje seríamos testigos de más de un asesinato. Un inciso para que veáis. En vez de coger y, como dice él, racionarlo entre todos, porque eso es una trampa mortal. Porque si yo tengo Cladoxpan y aquel que tengo enfrente no tiene Cladoxpan, si no toma, se va a convertir. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un bote de Cladoxpan lleno si hay gente que se va a convertir en zombie? O sea, no me voy a salvar. Tendré más oportunidad si hago que los demás beban. Pero bueno, como el ser humano es así, pues ya está. Seguimos con el libro. De repente fui consciente de que yo no tenía más que la mitad del bote que me había dado Graves. La noche anterior, angustiado, saqué el botellín y lo agité con la estúpida esperanza de que por arte de magia se hubiese rellenado solo. Abatido, comprobé que tan solo tenía unos 15 centilitros. Con aquello podría aguantar unas 3 o 4 horas, nada más. Estaba jodido. Lúculo se volvió en su cesta. Incómodo y dolorido, no tenía espacio para apoyarla en el suelo, así que me la colgué de un brazo y con el que me quedaba libre saqué el gato de su prisión. La herida no tenía mal aspecto, ya que alguien se había tomado la molestia de desinfectarla, pero mi gato había perdido mucha sangre y sospechaba que se moría de sed. Sin duda, Lúculo estaba en su mejor momento. Cuando iba a volver a meterlo en la cesta me di cuenta de que aquella canasta de mimbre pesaba un montón, demasiado de hecho para ser una cesta con una manta vieja en su interior. Procurando que no me viese nadie, metí de nuevo en ella al gato mientras rebuscaba en el fondo. Mi mano tropezó con algo redondeado y frío al tacto. Apartando la manta pude ver que en el fondo de la cesta había un termo que debía de tener unos 4 litros de capacidad. Con cautela desenrosqué la tapa y olfateé el contenido. El familiar aroma dulzón y ácido del Cladoxpan me golpeó la nariz. Enfrevecido, seguí rebuscando la cesta. Además del termo encontré una brújula, un cuchillo de combate muy parecido al de Víctor y, lo mejor de todo, una bereta de 9 milímetros con el cargador lleno.
No me valdría para defenderme en caso de que todo el vagón se transformase en no muerto, pero me daba una posibilidad remota de sobrevivir si llegaba vivo al destino del tren. ¿Quién había metido todo aquello allí y por qué? Tenía que haber sido Strangar, pero sería incapaz de decir por qué el sueco se había jugado el pescuezo para echarme una mano. De repente me acordé de los papeles de la sentencia que tanto había insistido en que cogiese. A empujones me abrí camino hasta un lugar que estaba más cerca de uno de los ventanucos, donde había suficiente luz para que pudiese leer. El dorso del documento contenía una cháchara legal en la que se me imputaba el cargo de asesinato en primer grado de la señora Compton y se me condenaba a la extradición. Pero lo realmente interesante estaba en el reverso. La primera hoja contenía un mapa muy esquemático de la ruta del tren con los lugares de destino, poblaciones cercanas, distancias y principales carreteras. La segunda contenía tan solo un breve mensaje, pero al leerlo mi corazón casi estalló de felicidad. Estamos bien los dos. Sobrevive y vuelve. Te amo. L. Levanté la cabeza y sonreí por primera vez en muchas horas. Los siguientes días iban a ser un infierno y además antes tendría que sobrevivir a aquel viaje en tren, pero al menos tenía una posibilidad y un plan. Y por si fuera poco, tenía un objetivo: volver a Woolport y reencontrarme con los míos, pero sobre todo una idea brillaba obsesivamente en mi cabeza con la intensidad de una llama: matar a Graves y al reverendo Greene. 36. Convoy de deportación 17J. En algún lugar a 300 kilómetros de Woolport. No iba a conseguirlo. Aquel maldito tren parecía que no iba a detenerse nunca y las cosas allí dentro iban de mal en peor. Tras casi 5 horas de viaje, el ambiente dentro del vagón se había cargado de una manera atroz, hasta el punto de transformar la atmósfera en un puré viciado y casi irrespirable. Al olor corporal de 150 personas apretadas y sudorosas se le sumaba el aroma agrio de varias vomitonas y el toque dulzón y empalagoso de las deposiciones que salpicaban el vagón. Nada más iniciarse la marcha, unas cuantas voces juiciosas habían propuesto transformar una esquina del vagón en una letrina. Todo el mundo estuvo de acuerdo, excepto en un pequeño detalle. Nadie quería que la esquina elegida fuese la más cercana a ellos. Así, tras una serie de discusiones subidas de tono, no se escogió ninguna esquina y todo el mundo comenzó a hacer sus necesidades allí donde cuadraba. Como consecuencia, aquello se semejaba cada vez más a un muladar sobre ruedas, y el suelo estaba cubierto de una capa de limo espeso y maloliente que corría de un lado a otro en función de la inclinación del convoy. Yo era relativamente afortunado. Había conseguido un sitio contra una pared, así que tenía donde apoyarme. Había colocado la cesta de mimbre de lúculo formando una especie de parapeto y gracias a ella podía disponer de un espacio mínimo de unos 30 centímetros donde poder girarme un poco. La ventana más cercana se encontraba a unos 4 metros de distancia, por lo que la mayor parte del tiempo estaba en penumbra. Tan solo cuando alguien encendía un cigarrillo o una linterna durante un breve momento, la luz me permitía ver con detalle lo que me rodeaba. Normalmente aprovechaba esos pequeños momentos para echarle un vistazo a mi gato. Lúculo permanecía enrollado en el fondo de la cesta, en un estado de duerme-vela preocupante. Al principio pensé que se debía a la pérdida de sangre, pero empezaba a sospechar que la herida del muñón se le estaba infectando. El gato persa se agitaba de vez en cuando y lanzaba un débil maullido de dolor que a mí me partía el corazón. Sin embargo, aquel era el menor de mis problemas. La sed se estaba transformando en algo cercano a una obsesión. Los verdes habían arrojado un par de bidones de agua dentro del vagón antes de cerrar las puertas, pero uno de ellos parecía haber desaparecido en una esquina, entre un grupo de Latin Kings, malcarados y desafiantes que lo defendían celosamente con navajas en la mano. Y el otro ya estaba vacío. Sentí un escalofrío al pensar que en aquel bidón
Cualquier atisbo de orden para beber había desaparecido en cuanto a la primera persona que puso sus manos sobre la garrafa. En medio de la penumbra se habían oído gritos y puñetazos, mientras el recipiente pasaba de mano en mano, derramando la mayor parte de su contenido por el camino. Cuando pasó cerca de donde estaba yo, tuve la oportunidad de darle apenas un sorbo antes de que alguien me pegase un puñetazo en la espalda y 6 personas distintas lo arrancasen de mis manos. Volví a sentarme en mi rincón, pasando la lengua de forma ansiosa por los labios humedecidos. Comencé a chuparme los dedos que habían quedado empapados tras agarrar el bidón, pero nada más hacerlo me arrepentí amargamente y tuve que escupir. Mis manos estaban chorreando de sangre. El jodido bidón volaba de un lado a otro del vagón empapado de la sangre de algún pobre diablo. Tuve que esforzarme por controlar las arcadas. La sed y el hambre tampoco eran el problema principal. Todos los presentes sabíamos que nos enfrentábamos a algo peor, algo que iba a aparecer en algún momento, porque vivía dentro de nosotros, y el miedo y la angustia nos hacía retorcernos, defendiendo celosamente las menguantes reservas de aquel líquido lechoso llamado Cladoxpan, que era nuestra última y débil defensa contra la locura. El primer afectado se manifestó al cabo de una hora. Madre mía. Fue una mujer gruesa, de unos 50 años, con un aspecto inequívocamente caribeño. Estaba algo alejada de mí, por lo que no pude ver bien qué sucedía. Sin duda ya estaba transformándose cuando la subieron al tren en medio del caos y el desorden. Ni siquiera los que estaban a su lado se habían dado cuenta. Después, en medio de la penumbra del vagón, el TSJ finalizó su trabajo y comenzó a mostrar su verdadero rostro. Seguramente alguien que estaba a su lado se dio cuenta de repente de que la piel de la mujer estaba desacostumbradamente fría, o que sus ojos habían reventado en un carnaval de venas rotas, cubriendo toda la parte blanca de la sangre. Nunca lo sabríamos. Lo cierto es que en algún momento alguien se dio cuenta y gritó, alarmado, mientras intentaba alejarse de aquel engendro. Como reacción se produjo un movimiento de pánico entre la multitud. Las personas que estaban a su lado dieron instintivamente un paso atrás y entonces se desencadenó el desastre. El gesto se reprodujo al instante en los que estaban al lado y de golpe como una gigantesca ola humana se propagó en todas las direcciones del vagón. Las personas caían las unas sobre las otras, pisoteándose y aplastándose, poseídas por un pánico colectivo ciego y sin posibilidad de control. El anciano negro que tenía a mi lado casi me aplastó al caerme encima, cuando el movimiento de la multitud nos alcanzó con fuerza. Se oían gritos y chillidos por todas partes, mientras los ocupantes del vagón trataban de violar las leyes de la física y atravesar una montaña de cuerpos que casi les impedía moverse. La gente se apelotonaba y se aplastaba, asfixiándose en la marabunta. Por encima del caos oyó un sonido familiar y susurrante que hizo que se me pusieran todos los cabellos de punta. Era un gemido bajo y rasposo, que se repetía monótonamente y que ya había oído en infinidad de ocasiones. ¡Uah! ¡Uah! Entre gemido y gemido oí una respiración rápida y agitada, como la de una persona que acabase de correr una maratón. Una bola de hielo se instaló en mi estómago. Estaba pasando. Al cabo de un par de minutos se oyó un gemido mucho más fuerte, casi un alarido, como si algo oscuro dentro de aquella mujer se hubiese despertado. Una especie de «Hola mundo», pero cargado de veneno y muerte. Casi al instante otro grito, este de dolor, sonó en el mismo lugar, el del que el segundo grito había sido un hombre. El caos, ahora de verdad, se desató dentro del vagón. La multitud, ciega y aterrorizada, corría, o más bien trataba de hacerlo, en cualquier dirección, sin saber hacia dónde iba, ni importarle contra qué chocaba. Varias personas tropezaron entre ellas y cayeron sobre mí.
Tan solo tuve tiempo de levantar la cesta de mimbre y apuntalarla entre la pared y el suelo del vagón como un ridículo parapeto para evitar ser aplastado. No podía moverme. Alguien había caído sobre mis piernas y me tenía atrapado. Levanté la cabeza y choqué contra la espalda de un hombre que aullaba de dolor, con su brazo derecho retorcido de forma antinatural, entre otras dos personas que a su vez luchaban por su vida. Intenté deslizarme, pero me moviese hacia donde me moviese, había cuerpos humanos apilados. Un tipo delgado y con barba rala estaba tumbado boca abajo y su cabeza tocaba con la mía. A tan poca distancia podía sentir su aliento, caliente y con olor a picante, mientras el tipo, con los ojos fuera de órbitas, hacía un esfuerzo sobrehumano por liberarse del montón de personas que le habían caído encima. Las venas de su cuello se hincharon como gruesos cables cuando el hombre intentó levantarse, pero era imposible. Me miró con expresión enloquecida y musitó un sofocado ayuda, inaudible en medio de toda aquella locura. Le miré impotente. Aunque hubiese querido ayudarle, tenía uno de mis brazos aprisionado debajo de mi propio cuerpo. Además, si tiraba de él, yo no tendría sitio para respirar. Así que lo único que pude hacer fue quedarme mirando con espanto cómo la cara de aquel hombre se ponía primero muy roja, un poco más tarde de un terrible color azulado y finalmente caía muerto con la lengua fuera de la boca y con el rictus deformado. Al cabo de 5 minutos más largos y espantosos de toda mi vida, el pánico comenzó a perder intensidad. Los gritos se volvieron más sordos y apagados, pero por todas partes oían sollozos y voces de personas llamándose las unas a las otras. Alguien tiró de una de las personas que me aplastaban y por primera vez pude incorporarme un poco. Con el brazo derecho aún dormido, me levanté, apoyando la espalda en la pared del vagón. Sentía las astillas de madera clavándose en mi piel, pero las ignoré por completo. En aquel vagón había alguien que ya no era humano, y yo no podía saber si alguno de los bultos que se me acercaban era uno muerto. Con la mano temblorosa amartillé la vereta y la apoyé contra mi cadera. De repente una figura baja y compacta se me acercó tropezando por mi lado izquierdo. Respiraba rápidamente y llevaba los brazos extendidos delante de su cuerpo, como una especie de Frankenstein borracho. Levanté el arma y la apunté contra su cara. En ese preciso instante el tren cruzó un sector de vías en mal estado y todo el vagón osciló violentamente, sacudiéndolos como guisantes dentro de una lata. Tuve que abrir las piernas para afianzarme y lanzar mi mano libre a uno de los remaches metálicos de la pared para evitar caerme. Cuando levanté la mirada de nuevo, se me escapó una maldición. Ya no veía la sombra. ¿Dónde estás? ¿Dónde cojones estás? ¿Dónde estás? Una mano se cerró en torno a mi brazo. Solté un aullido de terror y mi primera reacción fue disparar mi rodilla contra la entrepierna de aquella persona. Un sonido de dolor ahogado escapó del desconocido y antes de darle tiempo a cualquier otro movimiento, descargué la culata del arma contra su sien. El desconocido cayó como un fardo de ropa sucia a mis pies. Me agaché junto a él, al tiempo que apuntaba mi pistola en todas direcciones, tratando de adivinar otra posible amenaza. En la breve penumbra contemplé a mi víctima. Era un hombre mayor, de casi 70 años. El pobre diablo, que estaba inconsciente y con un feo moratón en su sien derecha, no era un no muerto. Me había dejado llevar por el pánico, pero no me sentía ni avergonzado ni culpable por haber golpeado a un anciano. Aquel vagón era una antesala del infierno y estaba luchando por salvar mi alma. 2 fogonazos iluminaron por unos segundos todo el vagón, cuando alguien disparó en rápida sucesión 2 descargas de revólver. El sonido del arma dentro de aquel espacio cerrado fue tan potente que por un momento fui incapaz de oír nada, aparte de un penetrante y molesto pitido. No eres el único con un arma. Ten cuidado, vaquero.
El caos volvió a desatarse. El tirador disparó su arma de nuevo y durante el espacio de un latido pude ver la escena macabra que tenía lugar allí dentro. El suelo estaba cubierto de cuerpos apilados, muchos de los cuales aún se movían entre gemidos, aunque la mayoría permanecían inmóviles por completo. En todas partes, grupos de 2 o 3 personas peleaban con una furia homicida, bien porque estaban convencidos de que su rival era uno muerto o porque aprovechaban el caos para tratar de conseguir una botella del preciado Cladoxpan. «¡Una pistola!», aulló alguien. «¡Tiene una pistola! ¡A por él!». Por un aterrador segundo pensé que se referían a mí, pero el movimiento de la masa se lanzó en la dirección del tirador oculto. No podría jurarlo, pero creo que era uno de los Latin Kings. Al pistolero le dio tiempo de hacer un disparo antes de que una turba enloquecida y sedienta de sangre cayese sobre él y lo asesinase a golpes, patadas y puñetazos. La muerte de aquel muchacho supuso una especie de punto de inflexión. Entre la multitud del vagón, bastante más reducida que unos minutos antes, fue disminuyendo la ira lentamente, como el agua escapándose por un desagüe. La gente que hasta un instante se estaba estrangulando en una lucha a muerte, se soltaba con aire confundido como si acabasen de despertar de un mal sueño. El pánico se había evaporado y una sensación pesada, mezcla de miedo y vergüenza y horror, se instalaba silenciosa y fríamente en el alma de los supervivientes. Guardé mi bereta discretamente en la cesta y comprobé que Lúculo seguía vivo, sumido en su duermevela febril. Ayudé a levantarse a unas cuantas personas y me aparté a un lado, sintiendo escalofríos. La mujer caribeña que había iniciado el caos yacía muerta en medio del vagón, con la cabeza abierta de en par por algún objeto contundente y pesado. A su lado, un hombre con el cuello desgarrado se convulsionaba de manera antinatural, de una forma que todos los presentes conocíamos demasiado bien. «Está volviendo», murmuró alguien entre las sombras. «Hay que hacer algo». Una mujer joven y guapa, con la cara cubierta de sangre y los hombros llenos de cabellos arrancados, se adelantó. Sujetaba el revólver del tirador en la mano y la expresión de su rostro era fría e implacable. Sin dudar ni un minuto, levantó el arma, apuntó a la cabeza del hombre que se convulsionaba y apretó el gatillo. El balazo abrió un enorme boquete en la cara del hombre, que dejó de moverse. La chica miró al sujeto durante un rato, después contempló la pistola y finalmente la arrojó sobre el cadáver. «Era la última bala», dijo sencillamente, a nadie en particular, con voz anodina. En ese momento un calambre me sacudió todo el cuerpo, con tanta fuerza que me hizo doblarme en dos. Fue tan intenso y repentino que me cogió totalmente por sorpresa. Me incorporé jadeando y me di cuenta de que tenía toda la ropa empapada en sudor. Debía de llevar un buen rato ardiendo de fiebre, pero el caos del vagón no me había permitido percibirlo antes. Un nuevo calambre, esta vez mucho más fuerte, me obligó a encogerme sobre mí mismo, soltando un grito de dolor. Un tipo a mi lado me observó con una expresión desconfiada en el rostro mientras se separaba de mí un paso. Vi miedo en sus ojos, pero también asco. No me miraba como una persona, me miraba como si yo fuera uno de ellos. «Oh, no, a mí no, por favor. Precisamente ahora no, por favor». «Todo está controlado», jadeé, mientras levantaba la mano como un borracho. «Tranquilo, hermano». Me dejé caer al lado de la cesta y saqué el termo lleno de Cladoxpan. El cierre de la rosca se me resistió al principio. Las manos me temblaban, incontrolables. El primer trago que le di a aquel brebaje fue maravilloso, que un breve momento me sentí transportado fuera de aquel vagón. El líquido bajaba por mi garganta, apagando el infierno de mi cuerpo y abriendo todas mis células sedientas. Aparté el bote de mi cara y lo cerré, con los ojos entornados mientras disfrutaba de aquella sensación placentera. Una parte de mi mente gritaba a voces que aquella sensación tenía que ser muy parecida al alivio que sienten los heroinómanos cuando se chutan una dosis. «Hola, adicción, soy un nuevo yonki, encantado de ser tu esclavo». En fin, ya me ocuparía de aquello más tarde. «¿Y ahora qué hacemos?», dijo alguien con cierto tono de culpa en la voz. «Ayudar a los heridos.
Eso lo primero, contestó otro. Lo más prudente sería abrirles la cabeza a los muertos antes de nada, dijo la chica que había disparado con voz fría. Lo decía con la naturalidad de alguien que habla de ir de compras. Oye, cariño, de paso que sales, tráeme 1 kilo de mandarinas. Ah, y ya que estás, reviéntale la cabeza a pisotones a ese niño muerto que tienes a tu lado. ¿Y cómo lo hacemos?, murmuró una mujer asustada que sujetaba contra su falda a una niña pequeña que miraba en todas partes con los ojos inundados de terror. No tenemos armas. Uno de los latiquín supervivientes se adelantó y rebuscó entre un montón de restos. Cuando sacó la mano, llevaba un martillo de carpintero en ella, de esos que tienen la parte posterior afilada. Sin mediar palabras, se acercó al cuerpo caído de un muchacho de unos 12 años y descargó un martillazo contra su cabeza. El martillo se hundió como con un sonoro chop en la cabeza del chico, mientras el Latin King, con una mirada negra, ausente y perdida, como la de un tiburón, seguía golpeando rítmicamente. Cuando se dio por satisfecho, la parte trasera de la cabeza del chico era una especie de mermelada rojiza, con trozos blanquecinos de hueso asomando aquí y allá. Así se podía hacer. Le tendió el martillo al hombre que estaba a su lado, que lo cogió con la misma expresión que si le hubiese pasado una serpiente viva. Cualquier objeto contundente vale, pero antes de empezar asegúrense de que está muerto. Los pasajeros del vagón le contemplaron durante unos instantes horrorizados. «No puedes estar hablando en serio», musitó el hombre que estaba justo a mi lado. De repente, uno de los cuerpos caídos en el suelo se sacudió en medio de convulsiones. «Ahí tienes la respuesta, güey», contestó el joven encogiéndose de hombros. El hombre que tenía el martillo en la mano tragó saliva. Tras un breve titubeo, se adelantó y descargó un golpe sobre la cabeza del cadáver que se convulsionaba. Aquello fue como la señal de salida. Muy pronto, casi todos los pasajeros que aún estaban con vida se inclinaban obsesivamente sobre los cuerpos caídos y muertos en medio de la avalancha, golpeando sus cabezas con los objetos más variopintos. Qué pena, ¿eh? Sobre todo de imaginar los niños, me da mucha pena, de verdad. Sigo con el libro. Al cabo de un rato, la escena parecía sacada de un cuadro del Bosco. Todos y cada uno de nosotros estábamos cubiertos de restos de sangre y sesos. Sobre las paredes de madera del vagón se dibujaban grotescos chorretones de sangre arterial proyectada, que se deslizaba lentamente hacia el suelo entre grumos resecos de materia gris. Oí el sonido de alguien vomitando. Me encogí de hombros y di otro pequeño sorbo de mi Cladrexpan. Había sobrepasado mi umbral de horror y aquello ya no me repugnaba. Además, no tenía nada sólido en el estómago. Las siguientes horas fueron interminables. El tren rodaba en dirección noroeste a un ritmo monótono, salpicado con breves e inexplicables interrupciones, inexplicables para los que íbamos encerrados dentro. En una ocasión incluso dimos marcha atrás durante un par de kilómetros sin ningún motivo aparente. De vez en cuando todo el convoy se sacudía con un golpe sordo. Tras muchas cábalas, llegamos a la conclusión de que se debían al impacto contra objetos situados sobre la vía. Todos teníamos claro cuáles eran esos objetos. Tras un lento y tortuoso pulso, fui capaz de colocarme bajo una de las ventanas y aupándome sobre una montaña de cadáveres apilados colocados allí, con tal fin, pude asomarme por el ventanuco. Lo primero que sentí fue un alivio enorme. El aire fresco del exterior, comparado con el de la pestosa pestilencia del interior del vagón, resultaba tonificante. Pero en cuanto se disipó esa primera impresión, el alma se me cayó a los pies. El tren rodaba por una planicie reseca y agostada, con grupillos de árboles retorcidos aquí y allá. Sospechaba que estábamos en algún punto del sur de Texas, cerca de la frontera norte de México, pero no podía precisarlo con seguridad. El elemental mapa que Stragar me había facilitado contenía distancias y direcciones, pero no los nombres de los estados que atravesábamos.
El ambiente dentro del vagón era tétrico. Las conversaciones se habían reducido al mínimo y cada uno parecía concentrado en sus propios pensamientos. Incluso los lloros y gemidos habían desaparecido, sustituidos por una sorda y profunda resignación, unida al miedo o a lo desconocido. Nadie sabía dónde acababa aquel viaje, aunque por otro lado el deseo común era que su fin llegase cuanto antes. Nada podía ser peor que estar encerrado en aquel vagón de la muerte. De los 150 viajeros originales quedábamos vivos menos de la mitad. El resto había muerto aplastados en la avalancha de pánico o en algunas de las múltiples peleas. Esas peleas habían cesado casi por completo. Los que quedábamos teníamos más sitio para movernos y los más necesitados de Cladoxpan habían saqueado lo que habían podido de los cadáveres. E incluso yo mismo había palpado sin ningún rubor la ropa del tipo delgado que había muerto a mi lado y había encontrado una pequeña petaca mediana. Rellené la petaca hasta arriba con el contenido de mi termo y lo oculté en el fondo de la cesta. Debajo del lúculo, sí, estaba seguro de que era, con diferencia, la persona con más reservas de medicamento y yo no me apetecía hacer exhibición de ello. La muerte del Latin King me había demostrado que tener una pistola no era una garantía de supervivencia en aquel lugar repleto de gente desesperada y sin nada que perder. Unas 2 horas más tarde se dio el segundo caso. Esta vez estábamos mejor preparados. En esa ocasión fue un hombre joven de apenas 20 años. El tipo era alto y corpulento, pero tenía una pierna rota y la cara destrozada a golpes. Alguien me susurró que aquel hombre lo habían golpeado los verdes en la redada, al intentar impedir que detuviesen a su hermana y a su madre. No solo no lo habían conseguido, al parecer iban en otro vagón, sino que casi había logrado que lo matasen. No sabía si en un último gesto había cedido su ración de Cladoxpan a su familia o estaba tan débil que no había podido impedir que alguien se lo robase. Pero lo cierto era que aquel muchacho había sido el primero en quedarse sin el remedio. Primero suplicó. Se irguió en medio del vagón apoyado en una improvisada muleta y haciendo acopio de toda la dignidad que le quedaba, como un mendigo del metro pidió que alguien le diese un trago de Cladoxpan. Todo el mundo, incluido yo, le miró de forma hostil o desvió la mirada hacia otro lado mientras apretaba con más fuerza sus reservas de medicamento. Por un instante estuve tentado de compartir con él mi reserva, pero el mero instinto de conservación me impidió abrir la boca. Si los cálculos me habían hecho eran correctos, la cantidad de Cladoxpan que tenía me permitiría sobrevivir durante unos 5 días, racionándolo con severidad. Esos 5 días eran el tiempo que tendría que intentar llegar de nuevo hasta Gulpor, o por lo menos hasta una patrulla de hilotas. Si compartía mi ración con aquel hombre, mi tiempo se reduciría a la mitad y mis posibilidades de sobrevivir también. Además, con una pierna rota, aquel chico estaba condenado de antemano, y hasta él lo sabía. Cada gota de Cladoxpan que bebiese sería medicamento desperdiciado. Cuando vio que las súplicas no surtían efecto, decidió robárselo a alguien. El muchacho era fuerte, sin duda, y en condiciones normales no hubiese tenido problemas. Pero en su estado, hasta un anciano habría podido enfrentarse a él. Y no era que quedasen muchos ancianos dentro de aquel vagón. El darwinismo más salvaje se estaba imponiendo y solo los más sanos, jóvenes y fuertes estaban sobreviviendo. Tras unos cuantos intentos lamentables y unos cuantos golpes, el pobre chico desistió. Completamente derrotado, se dejó caer en el suelo del vagón para dejarse llevar por su agonía. Con un rosario en la mano comenzó a rezar quedamente, mientras su piel se iba cubriendo de miríadas de diminutas venas reventadas. De vez en cuando, un calambre le hacía retorcerse de dolor. Al final, los temblores eran tan acusados que ya ni pudo sostener el rosario en las manos. Al cabo de 40 minutos, la sarta de bolas de madera le resbaló de entre los dedos y su mano se cerró como una garra, con un ángulo antinatural, con los ojos totalmente cubiertos de sangre. El chico levantó la cabeza con el último ápice de control sobre sí mismo y gritó un
Por favor. Tan desgarrado que me removió el alma. Sin pensar lo que hacía, me levanté y agarré el martillo de carpintero que alguien había colgado de un clavo en la puerta del vagón. Antes de que nadie pudiese impedírmelo, me acerqué al muchacho que se debatía entre temblores y que elevó sus ojos ciegos cuando sintió mi presencia a su lado. ¿Estás seguro?, pregunté quedamente. Por toda respuesta, el chico asintió y me aferró una pernera del pantalón, temiendo tal vez que cambiase de opinión. Al agarrarme susurró un gracias casi ininteligible. Sus labios comenzaban a dejar de obedecerle. Levanté el martillo y tras inspirar profundamente lo descargué con violencia en el hueso occipital del muchacho. El joven cayó desplomado como un becerro sobre el suelo del vagón. Tuve que golpear 3 veces más para estar seguro de que dejaba su cerebro lo suficientemente dañado como para que no volviera a levantarse de entre los muertos. Cubierto con su sangre, me dejé caer en mi rincón. Todo el vagón contemplaba el cadáver en silencio. Sentí como la mayoría de las miradas me esquivaban, pero nadie se atrevió a acusarme. Porque nada había que decir. Mientras el tren traqueteaba, me enjugué unas lágrimas furtivas. Al mezclarse con la sangre que me cubría el rostro, formaron unos chorretones barrocos en mi cara que me daban el aspecto de un payaso psicótico, pero no podía parar de llorar. Había matado a un hombre vivo. El hecho de que estuviese a punto de convertirse en uno muerto no mitigaba mi dolor. Era un asesino. Y mientras el tren rodaba, fui consciente de que, aunque sobreviviese a aquel viaje infernal, algo de mí había muerto para siempre dentro de aquel vagón. Y entonces, de repente, el tren se detuvo. 37. Páramo, en algún lugar del sur de Texas. Día 1, 17:50 horas. Ya solo quedábamos nosotros. El tren se había detenido en 5 ocasiones y en cada una de ellas habían desenganchado un vagón. El último que quedaba era el nuestro, así que sospechaba que nos quedaba poco tiempo en ruta. Había encontrado una libreta sin usar en el bolso de una mujer que acababa de morir cerca de mí. Junto a ella, además de un montón de cosas inútiles, había una barra de pintalabios rosa y sin saber muy bien por qué me la guardé en el bolsillo. ¿Pintalabios rosa en un vagón de deportación? No tenía ningún sentido. Después me acordé de que los judíos que habían sido exterminados por los nazis llevaban consigo las cosas más increíbles, como violines o lámparas. Supongo que el impulso de sobrevivir, la esperanza de ver nacer el siguiente día, era la fuerza vital más importante del ser humano. El pintalabios era un símbolo para aquella mujer, como lo era Lúculo para mí. La manera que tenía aquella mujer de decirse que aquella pesadilla iba a terminar en algún momento y que entonces, cuando acabase para ella, tendría necesidad de volver a ponerse guapa otra vez. Que volvería a estar en algún sitio alegre, seguro y confortable, donde la preocupación más importante fuese tener los labios bien pintados y no la de sobrevivir a toda costa durante 10 minutos más. Pero mientras me lo guardaba en el bolsillo, el cadáver de aquella señora se bamboleaba en el suelo del vagón, junto a los tacones de mis zapatos, al ritmo que marcaba el tren sobre las vías. Su símbolo no le había valido una mierda. Solo quedábamos 20 personas en el vagón, de las 150 que salimos de Gulfport. La mitad habían muerto por aplastamiento, sed o asesinadas cuando alguien trataba de robarles. El resto habían ido cayendo a medida que se quedaban sin Claddock-Span. La mayor parte de la gente tenía una reserva pequeña, apenas para 6 horas, y ya llevábamos casi 12 de viaje. Yo estaba bien. Bastante bien. Con la cantidad que tenía escondida en la cesta de lúculo, podría aguantar durante varios días. Desconocía las reservas que tenían el resto de los supervivientes. Podría ser que tuviese para un mes o tan solo para unas horas más. Aquello era como una partida de póker donde todo el mundo ocultaba celosamente sus cartas. No sabías a ciencia cierta si el tipo que te miraba desconfiado desde la otra esquina iba a contemplar aterrado cómo te convertías en no muerto o ibas a verlo tú.
Cada vez era más consciente de que si no fuese por la cesta llevaría horas muerto, tirado en medio del vagón. No entendía muy bien el motivo por el que nos iban dejando en sitios distintos y alejados entre sí. Al principio supuse que era para evitar que pudiésemos organizarnos en una banda numerosa, capaz de enfrentarse a los guardianes y tomar el control del tren. Algo de eso había, por supuesto, pero pensándolo más fríamente, lo más probable era que quisieran evitar que nos transformáramos en no muertos todos juntos. Siempre era preferible un podrido solitario o una docena que 150 juntos. Para ellos ya no éramos personas, sino monstruos, y puede que tuviesen razón. No me sentía orgulloso de las cosas que había visto y hecho dentro de aquel vagón. También sabía que si no las hubiese hecho estaría muerto en aquel momento, y yo pensaba luchar hasta el final. El tren comenzó a minorar la marcha. El trac-trac al pasar sobre las juntas de los rieles se hizo más pausado, hasta detenerse por completo. Era la sexta parada para el sexto vagón, nuestro turno. Con un chirrido de frenos, el disminuido convoy se detuvo por completo. Tras un viaje de cientos de kilómetros, dentro del vagón el silencio era absoluto. Solo se oía el vuelo de las moscas zumbando entre los cadáveres hinchados y la tos cavernosa de un hombre con mal aspecto. Estuvimos a la espera durante 5 interminables minutos. La tensión dentro del vagón comenzó a alcanzar cotas insoportables. «¿Por qué no abren la puerta de una puta vez?», musitó alguien sentado cerca de mí. «Quizá no abran la puerta», murmuró otro tipo de 50 años que era superviviente de más edad. «Tal vez simplemente aparquen el vagón aquí y se larguen, y en el próximo viaje vengan a recoger los huesos». «Cállate la puta boca», le replicó el primero. «Van a abrir. Tienen que abrir, joder». Deseé con todas mis fuerzas que tuviera razón. Supuse que los guardias verdes estaban asegurándose de que no hubiese no muertos en las cercanías. Finalmente, con un chirrido muy desagradable, la puerta del vagón se abrió por primera vez desde que habíamos subido. Los guardias verdes no se asomaron al interior. «¡Fuera! ¡Todos fuera, maldita sea!», gritó una voz extrañamente distorsionada. «¡Joder! ¡Qué peste!». «No te acerques tanto a la puerta, Tim», dijo otra voz. «Puede que no quede ninguno con vida ahí dentro». «Quizá deberíamos lanzar una granada», repuso el tal Tim, con tono dubitativo. Aquello bastó para que los 20 supervivientes nos pusiésemos en movimientos hacia la puerta. Nadie quería morir de una forma tan absurda. Lo primero que hice al asomarme a la puerta fue bizquear a causa de la claridad, incluso aunque ya se estaba poniendo el sol. Después de 12 horas en penumbra, mis ojos no podían soportar tanta luz. Lo siguiente que hice fue inspirar profundamente 1 o 2 o 3 veces, tratando de limpiar mis pulmones del hedor absoluto del interior del vagón. Entonces me fijé por primera vez en los verdes y entendí por qué su voz sonaba muy distorsionada. Todos ellos llevaban máscaras antigas sobre sus caras. Podía entenderlo. El olor de aquel vagón, recalentado, lleno de cuerpos sin vida, vómitos y excrementos, debía de ser aterrador. «Vamos, tenéis que sacar los cuerpos del vagón», me dijo uno de ellos mientras me apuntaba con su rifle de asalto. «¿Pero qué dices?», contestó un hispano a mi lado. «Está lleno de cadáveres. Solo quedamos nosotros. Nos llevaría todo un día hacerlo». «Pues solo tenéis 1 hora. Atajo de cabrones», contestó el soldado martillando su rifle. «Si queréis vivir, moved el culo. Vamos». Como autómatas nos organizamos en parejas y comenzamos a sacar los cuerpos de los muertos del interior del vagón, mientras sujetaba por los pies el cadáver de una mujer embarazada y la arrastraba fuera del tren. Me preguntaba por qué lo hacíamos, por qué no asaltábamos sobre los guardias e intentábamos arrebatarle las armas. ¿Por qué no luchábamos? La respuesta era evidente: para poder vivir algo más, aunque solo fuesen 10 minutos, para poder continuar respirando aquel aire tan maravilloso y limpio, poder seguir vivo. Apilamos todos los cadáveres a un costado de la vía. Estábamos en un intercambiador perdido en medio de ninguna parte. La vía se extendía en línea recta en ambas direcciones, hasta perderse de vista.
Solo en aquel lugar donde estábamos había un tramo de doble vía de unos 15 o 600 metros, pensado para que un tren se apartase a un lado cuando otro se acercaba por la misma vía. Aquel sitio desolado era el lugar elegido para nuestros captores para deshacerse del último vagón. Una mirada a mi alrededor me permitió comprobar que no era la primera vez. El suelo estaba cubierto de huesos blanqueados al sol y restos de ropa y calzado. En un lado de la vía, una enorme montaña de cuerpos momificados nos contemplaban con la sonrisa burlona de las calaveras. Notaba sus ojos vacíos siguiéndome, como acusándome de ser un cobarde, como acusándome de estar todavía vivo. Los huesos se extendían por la llanura hasta una gran distancia, repartidos de cualquier manera. Sospechaba que cuando el tren se fuera, los coyotes y demás carroñeros aparecerían por allí, para darse un festín con los cadáveres de más de 100 personas, arrastrando los huesos en todas direcciones. Eran afortunados. El TSJ no solo no les afectaba, sino que les servía la comida con abundancia. Cuando sacamos el último cadáver, nos dejamos caer, resoplando, contra los restos de una furgoneta calcinada. Uno de los verdes se acercó hacia nosotros y nos lanzó unos cuantos paquetes de raciones de emergencia del ejército. «En ese bidón tenéis 15 galones de agua», dijo, señalando un barril de metal que en ese momento sacaban de la máquina del tren entre resoplidos. «Y aquí tenéis unas cuantas raciones de emergencia. A partir de aquí es cosa vuestra, pero por vuestro propio bien será mejor que no se os ocurra volver a acercaros a Gulpor. No sois bien recibidos allí. No queremos volver a veros nunca. ¿Está claro?» «Esto es un asesinato», murmuró una mujer, una de las 3 que había sobrevivido, desde un extremo. «Estamos en medio de un maldito desierto y no tenemos a dónde ir. En pocas horas el TSJ nos transformará en no muertos y no se os ocurre mejor cosa que darnos unos litros de agua y unas chucherías para pasar un rato. ¿Queréis tener la conciencia más tranquila? Pues olvídalo». «Cállate la boca», replicó el verde, «y agradece que no te meta una bala en la cabeza. Habéis sido condenados a destierro, aunque por mi parte os mataría a todos, pero yo solo cumplo órdenes». «Muy amable», conseguí murmurar. Estaba volviendo a sudar otra vez y no sabía si era por el esfuerzo o porque el virus me estaba atacando de nuevo. El problema es que no quería que nadie viese mis reservas de Cladoxpan. Tendría que esperar un rato. «Vamos a por ellos», masculló de impreviso entre dientes el tipo que estaba sentado a mi lado, «en cuanto den la señal». «¿Qué dices?», pregunté casi sin mover la boca. No sabía de qué iba aquello. En ese instante, el hombre que estaba sentado en el extremo de la fila, el más cercano al verde, saltó como un resorte hacia el soldado. Este, sorprendido, apenas tuvo tiempo de levantar su fusil antes de que el chicano impactase contra él. Ambos cayeron al suelo, en una maraña confusa de brazos y piernas. El arma se disparó y uno de los dos fue alcanzado por las balas, pero era imposible saber quién. La locura se había desatado. Al menos la mitad de los deportados se lanzaban sobre los guardias, tratando de arrebatarles las armas. Los Latin Kings supervivientes parecían estar al mando. Aquel debía de ser una especie de plan de urgencia tramado en la oscuridad del vagón y estaban tratando de llevarlo a cabo. Sin embargo, los problemas empezaron a acumularse. En primer lugar, habían cometido el error de no compartir sus planes con el resto de los supervivientes. Al igual que yo, otra media docena de deportados confusos y asustados tratábamos de decidir a toda velocidad qué hacer. Algunos se pusieron a salvo detrás de los restos de la furgoneta, mientras que otros se sumaron al asalto improvisado. El resto se quedaron de pie, sin saber muy bien cómo reaccionar, pero cuando la primera ráfaga de un M4 partió a uno de los indecisos por la mitad, todos saltaron electrizados en las 4 direcciones. El plan era valiente, pero estúpido. En vez de centrarse en alcanzar la locomotora diésel del tren, se habían enzarzado una pelea desigual con los guardias verdes. Esto había dado tiempo al resto a cerrar a cal y canto las puertas de la máquina y atrincherarse dentro. Desde el techo de la locomotora, un verde se afanaba en amartillar una ametralladora pesada. Pude intuir lo que iba a pasar en cuestión de segundos. «¡A cubierto!»,
grité justo antes de arrojarme en una zanja medio llena de cadáveres putrefactos. La ametralladora pesada comenzó a disparar, llenando el aire de pesados avispones de plomo. Los hilotas que estaban al descubierto se contorsionaron en una retorcida danza de la muerte cuando las balas los atravesaron sin piedad. Incluso un verde fue alcanzado por el fuego amigo, pero eso era lo de menos. Al cabo de un minuto el intento de asalto fue fracasado tan rápidamente como había empezado. «Joder, estos cabrones casi nos dan un susto», dijo una voz tras una máscara antigas. «¿Estáis todos bien?», preguntó alguien desde el tren. «McCurry y Weiss están jodidos», replicó otro. «Carlyle, pedazo de gilipollas. Te has cargado a Weiss». «Se metió en medio de mi línea de tiro», contestó el otro, desde el techo de la locomotora. «Yo no tengo la puta culpa». «Ya discutiremos esto más tarde», dijo la primera voz, con autoridad. Debía de ser el jefe. «Comprobad que están todos muertos y larguémonos de aquí. Este sitio me da escalofríos». Desde el fondo de la zanja oí cómo los verdes iban revisando los cadáveres uno a uno. En un par de ocasiones sonaron las detonaciones sordas de sus fusiles, cuando remataban algún herido. No tenía demasiado tiempo para actuar. Sujeté el cadáver que tenía más cerca y me lo puse encima al tiempo que trataba de enterrar mis piernas entre una montaña de cuerpos. Después lo único que podía hacer era quedarme muy quieto y rezar. La gravilla al lado de la zanja crujió cuando alguien se acercó. Contuve la respiración, sofocado por el intenso hedor de aquella pila de cadáveres. Al cabo de unos interminables segundos, aquella persona se alejó andando. Exhalé aliviado. Entonces me di cuenta de que había dejado la cesta con lúculo apoyada al lado de los restos de la furgoneta. Sentí que mi corazón se detenía. Si encontraban el gato, sin duda lo matarían, y además se llevarían mi medicamento. El tiempo pasaba lento, muy lento, mientras aquellos hombres subían de nuevo al tren. Finalmente, con un rugido, el motor diésel cobró vida de nuevo y con un acelerón el convoy se fue alejando lentamente. Permanecí tumbado entre los cuerpos durante otros 5 minutos más, hasta que el último sonido del motor se desvaneció en el horizonte. Cuando ya no se oía nada, aparte de los cuerpos que me cubrían, asqueado. Trastabillando salí de la zanja a gatas. El tren ya era solo un punto brillante que se alejaba en el horizonte. El sol se estaba poniendo y teñía toda la llanura de una espectral luz roja que le daba un tono sangriento. Miré a mi alrededor. No había nadie a la vista. Si alguien más habría sobrevivido a aquella matanza de última hora, se guardaba muy bien de dejarse ver. A trompicones me acerqué hasta la vía, esquivando cuerpos aún calientes y cubiertos de sangre. Un par de ellos, muertos pero sin heridas graves en la cabeza, comenzaban a sacudirse entre espasmos. En breve tendría compañía. Tenía que salir de allí. La cesta de lúculo seguía donde la había dejado. Elevé una oración silenciosa al cielo y la abrí. En el fondo de la canasta, lúculo seguía enrollado y debajo de él estaban todas mis cosas. Di un trago comedido al bote de Cladoxpan y saqué la brújula. Sabía en qué dirección tenía que ir. La pregunta era si dudaría el tiempo suficiente para llegar. Me hice una mochila improvisada con el chaquetón de un muerto y metí dentro todas las raciones de comida y el contenido de la cesta, excepto al lúculo. El bidón de agua pesaba demasiado para mí. Rebusqué entre los cadáveres hasta reunir media docena de botellas y cantimploras. En una de ellas incluso quedaba un poco de Cladoxpan que guardé junto a mi reserva. En total conseguí meter dentro de la mochila unos 15 litros de agua. Era lo máximo que podía llevar con aquellos recipientes y tampoco podía cargarme demasiado. Estaba muy débil y molido y me esperaba un largo camino. Aproveché el resto del agua hasta beber, hasta hartarme y lavarme un poco. Allí llevaba el elegante traje italiano que me había puesto 2 días antes para ir a trabajar. Roto, cubierto de sangre, tierra y fluidos, ya no eran tan bonitos. Deseché la americana destrozada y cogí el chaquetón de corte militar de un cadáver. En el desierto puede hacer mucho frío por la noche. Sujetando la cesta en mi brazo y con la improvisada mochila a la espalda, comencé a andar hacia el sudeste, siguiendo las vías del tren, mientras la noche caía sobre el sur de Estados Unidos. Empezaba un nuevo viaje,
pero esta vez el reloj jugaba en mi contra.